your way as we lay aside our own desires. Sweep across our hearts with holy fire and have your way. This is your house and it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house and it's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house, and it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, and it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house and it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house and it's your home. We welcome you today. Oh, this is your house and it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house and it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yeah. I come before you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank
you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Shabbat Shalom para todos, buenas tardes. Abba bendiga sus vidas. Este es un buen tiempo para meditar, un buen tiempo para estar en conexión, en reflexión en la tarde de Shabbat. Obviamente ya hemos transcurrido bastante del día de Shabbat y estamos en esta transmisión un poco diferente al horario de siempre, pero para ocasión de no cortar esta transmisión lo hicimos en la tarde como en el Shabbat anterior. Así que acá estamos compartiendo con ustedes, como decimos desde que comenzó este ciclo, y me van a escuchar repetir continuamente, que las porciones, lo que tiene que ver específicamente con la porción de este Shabbat o de esta semana, muchas veces ya la hemos grabado, entonces este ciclo nos abocamos específicamente a lo que tiene que ver con la Haftará o lo que se conoce como la sección de los profetas. Entonces vamos directamente a la porción de esta semana, la porción Balak, que estamos estudiando, y obviamente corresponde a la Haftará Balak, la porción de los profetas que se separó para acompañar a esta parashá, a la parashá de la semana, ¿no? La porción de la semana. Entonces, en la sección de la Torá tenemos a Números, el capítulo, ya les digo, estamos en el capítulo específicamente 22 de Números hasta Números 25, el versículo 9. Pero a lo que nos compete en este día vamos a ver la Haftará, la sección de los profetas, con un profeta muy interesante, poco estudiado, así que me gustó buscar un poquito el contexto, situarnos quién era Miqueas, en qué momento de la historia es su asignación, su trabajo, su labor, y también no solamente eso, no solamente quién era, el contexto, lo que estaba sucediendo, sino también las palabras que él va a hablar, las profecías que va a dar, que se van a unir a muchos de sus contemporáneos y van a ser como ese anexo, o que van a ser muy importantes a la hora de las profecías que encontramos en los tiempos de que el pueblo de Israel va a ser llevado al exilio, tanto las 10 tribus como la casa de Israel, o como se conoce Efraín, y la casa de Judá. Entonces, entendiendo esto, vamos a entender un poco la Haftará, la sección de los profetas para esta ocasión. Es muy interesante, me llamó mucho la atención. Uno a veces no prestamos tanta atención en profundidad a los profetas y sus trabajos. De hecho, el libro de Miqueas se lo tiene como se conoció en algún momento, o separado por la teología, como un profeta menor. Y es interesante, menor quizás es por la cantidad de los escritos que tiene, pero en realidad no es que sea un profeta menor, sino al contrario, está dentro del canon bíblico, y es muy interesante tenerlo presente porque sus profecías van a ser claves también en su tiempo, para su generación, pero también usado por el Padre para estos tiempos, ¿no? Traer palabras de lo que sería Israel en los tiempos
de nuestra generación en los tiempos que nos encontramos. Si estás escuchando este video, si estás ahora en vivo o vas a escuchar, sos parte de esta generación. Entonces, esta profecía de Miqueas, como la que va a hablar en la porción de esta semana, las profecías de Bilán o Balaam, como se conoce, también son profecías mesiánicas y que tienen que ver con la vista, por decir así, general de Israel. Y mire, teniendo presente esta conexión, estamos en el cuarto mes, en el mes que tiene que ver con el sentido de la vista, y lo que está haciendo Bilán está viendo a Israel como un todo, lo está viendo por tribus, pero también lo está viendo como un ejab. Y es muy interesante esto, porque esto está relacionado con la porción de los profetas, la Hafdará de esta semana. Y también vamos a, seguramente, si nos da un poco el tiempo, vamos a ver Romanos capítulo 11, que es el Brit Hadashah, o el más llamado Nuevo Testamento, las lecturas para esta semana. Vamos directamente entonces, ahora sí, a la Hafdará de esta semana, y les voy a pedir que busquen allí en su Biblia, en Miqueas capítulo 5, en los versículos, varía un poco las versiones que encontramos en la Biblia hebrea, va a ser a partir del versículo 6 y en las demás versiones encontramos a partir del versículo 7. No hay mucha diferencia, solo de un versículo. Entonces vamos rápidamente a lo que nos compete a esta Hafdará, ¿no? A la sección de los profetas para el día de hoy y la importancia, como les decía, de llevarlo también a nuestros días. Porque como siempre hacemos, vamos a contar un poquito acerca de quién es el profeta, pero también vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con el contexto, con los momentos de los que vivía el profeta, pero siempre rescatando para nosotros cómo esta profecía es aplicable y cómo esto a su vez sigue siendo reprensiones para Israel actual, para Israel en este tiempo. No solamente Israel el de la tierra, el que es conocido, sino Israel, todo aquel que va entrando por medio de Mashiach, como dicen hoy, por conciencia Israel. Entonces, vamos a ver quién era Miqueas. Muy importante, quién es Miqueas. Su nombre en hebreo es Mijá, es conocido como Mijá. ¿Y qué significa quién como Dios? ¿Quién como Dios? Ahora, muy importante, como les decía anteriormente, saber el contexto y en los momentos que se encuentra Miqueas o Mijá. Entonces ya sabemos el nombre en hebreo, qué es lo que significa el nombre. Ahora, ¿de dónde era? Es muy importante saber de dónde es una persona, porque de eso va a variar la forma de ver, la forma de expresarse, la forma en que va a ver el mundo. Y muy interesante esto, ¿por qué? Porque en el caso del profeta es importante saber de dónde nació. ¿Dónde nació? El profeta nació en un lugar llamado Moreset, que tiene que ver con un lugar rural, muy diferente a los demás, ¿no? Y a su vez dicen que por la forma en que escribía Miqueas, a pesar de ser de un lugar rural, porque algunos tienen posición que era de una familia de escasos recursos, de una persona que quizás hasta no sabría expresarse, pero no creo que sea el caso de Miqueas, porque hay otras opiniones que dicen que era una persona de una familia, digamos, influyente dentro de su lugar en donde él estaba, ¿no? Donde él vivía, donde nació. Y no solamente eso, sino que por la forma en que escribe se cree que era una persona muy bien preparada, una persona que sabía de lo que estaba hablando y sabía de lo que estaba escribiendo. Muy importante esto. Ahora, obviamente es un profeta donde va a tener un rol muy importante dentro de los gobiernos, de los reinados, mejor dicho, de Jotán, que obviamente hablemos que en ese tiempo su asignación va a ser un poco complicada porque eran tiempos difíciles. Tiempos difíciles los tiempos de Acaz, y de hecho su denuncia y sus palabras
son muy interesantes para el tiempo en que él está viviendo, ¿no? Entonces, no solamente porque para algunos van a ser muy buenas y van a ser reprensiones y van a ser palabras que van a advertir al pueblo, pero para otros como que no les va a caer muy bien, ¿no? Como que no les va a gustar lo que le está diciendo el profeta. Entonces, como decimos siempre, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. También él se va a añadir a los buenos tiempos de Ezequías. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque se cree que por las mismas denuncias y las mismas advertencias que va a tener el pueblo por medio de Miqueas, Ezequías va a escuchar, va a tener presente esas palabras, y es por eso que es conocido Ezequías como un rey más justo dentro de los contemporáneos, de aquellos que estuvieron antes e incluso después de él. Entonces, ¿qué tiempo abarca Miqueas? Va a abarcar dentro de los tiempos de Acaz, de Jotam, y también pasando por Ezequías hasta el reinado de Manasés, que se cree que es un reinado sumamente malo, un tiempo desastroso. Y obviamente tengamos presente que en los tiempos que Miqueas está hablando son los tiempos donde el pueblo de Israel o el reino del norte, las 10 tribus, van a ser llevadas al exilio, van a ser tomadas por los asirios. Estamos hablando entonces de tiempo aproximado 720, 722 al 721. Esto nos relata Segunda de Reyes, capítulo 17, y luego también en los tiempos que se va a encontrar es que Miqueas, hablando todavía palabras, va a ser en los tiempos donde ya es llevado a la casa de Israel o las 10 tribus. Recuerden que el lugar o donde se desarrolla Miqueas, aunque las profecías, las palabras van a ser y sus denuncias van a ser para el reino del norte, también lo son para el reino del sur, y él se encuentra dentro del reino del sur. Estamos hablando de otros momentos. Entonces, no va a aplicar esto para Miqueas. Y él es contemporáneo casualmente de Isaías, de Oseas y de Amós. Y hay un dato muy interesante porque dicen que aparentemente hay posiciones que Miqueas era alumno de Isaías. ¿Por qué? Porque hay un relato muy parecido en los escritos de Isaías, donde se dice que hasta hay una probabilidad que haya sido Miqueas que escribe el libro de Isaías. Pero todo esto son, obviamente, lo que estamos hablando que son opiniones, opiniones que por ahí se dice y en cuanto a la historia. Ahora, es muy interesante saberlas y también tenerlas presente para a la hora de enfrentarnos, ¿no? A decir, ¿quién es este profeta que está hablando de estas palabras, que está haciendo estas denuncias, que está diciendo todo esto, está advirtiendo al pueblo? Bueno, ya sabemos más o menos quién era, pero en cuanto a las opiniones de los libros y el parecido con Isaías, se cree, es una opinión que es como más fuerte, que por lo que estaba sucediendo, por el contexto histórico en que se encontraban estos profetas contemporáneos, hay una realidad en que muchos están escribiendo muy parecido por causa de lo que se está viviendo, ¿no? Es como decir, si somos contemporáneos, somos de la misma generación, hay una probabilidad que lo que hablemos sea muy parecido, diferente a otras generaciones. Si vemos a profetas que son de otro tiempo, con otras realidades, profetas, por ejemplo, que estuvieron directamente en el exilio de Judá, en los tiempos de Nabucodonosor, obviamente que sus palabras van a ser un poco contrarias o diferentes. No del todo, porque recordemos que la mayoría de los profetas tienen como un solo mensaje, y es que vuelva el corazón del pueblo al Dios de Israel, ¿no? A Yahweh. Entonces, digamos que en eso está la unidad, o es el mensaje que todos van a llevar. Todos los profetas van a hablar de esto, pero las situaciones que están ocurriendo son un poco diferentes. Entonces, viendo todo esto, lo que estaba sucediendo en los tiempos de, como decimos, de estos contemporáneos, a Miqueas, Isaías, Amós, lo que está sucediendo, como diciéndolo en una palabra para explicar el contexto histórico, pero hay muchísimos ingredientes en todo esto, como yo siempre digo, principalmente que lo que está sucediendo es
que hay, si lo podemos decir en conclusión, digamos, en poquito, había mucha injusticia social, que no es diferente a nuestros días. En cada generación hay momentos como estos, donde obviamente esa injusticia va a venir, no va a venir bien, no va a ser bien al pueblo, pero recordemos que mucho de lo que sucede en los gobernantes, en aquellos que están en eminencia, como en el caso de los reinados, son un reflejo del pueblo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el contexto histórico, político y religioso, si le queremos llamar, el pueblo estaba viviendo no en su mejor momento. ¿Qué estaba sucediendo con el pueblo? ¿No? ¿Qué estaba sucediendo con el pueblo para que tengamos este contexto histórico, para que tengamos estas situaciones alrededor de lo que tiene que ver con Miqueas y su mensaje? Es necesario entenderlo, vuelvo a decirles, para saber de lo que se está hablando. Nuestra porción tiene una conexión con la parashá, tiene un momento específico de conexión, pero en realidad tenemos que verlo como un todo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué es lo que va a vivir el pueblo? Entonces, recordemos que en el tiempo de los profetas lo que vivimos es cuando el pueblo va a tomar como ocasión, siempre va a tener un hecho o va a haber una acción que va a ser contraria a lo que dice la Torá o al mandamiento. Y es por esto que está el profeta con su denuncia, hablando con su boca, dando esa dirección profética para que el pueblo se venga. Es como, o da una advertencia para que el pueblo no llegue a hacer lo contrario al mandamiento. Está la advertencia, o también van a hablar muchas veces ya del juicio, de lo que va a suceder por lo que ya hicieron. En este caso, en la conexión con la porción, encontramos que hay un diseño del devastador de Balac en contra del pueblo de Israel, los pueblos vecinos atacando o teniendo temor, y por causa de eso hay una represalia, hay una común decir, voy a hacer algo para que ese pueblo que parece fuerte, que es fuerte, que ya derribó a los egipcios, no venga contra nosotros. Entonces Balac es como que actúa con ese mecanismo de defensa en querer, antes que avance Israel, maldecirlo, ¿no? Y ahí entra en juego Bilam, que hoy me hacían una pregunta casualmente, ¿por qué se habla tanto de Bilán o de Balán en la porción, y se debería llamar así y no Balac? Pero en realidad quien da la ocasión para que aparezca Bilán o Balán es Balac, es el rey Balac. Entonces parte desde el rey Balac el diseño o la estrategia, por decir así, de detener a Israel con la maldición que sabemos que ocurre de otra manera al llamar a Bilán. Y hay un montón de cosas, de acontecimientos como las profecías que da Bilam, que van a ser en realidad una bendición para el pueblo de Israel, que van a ser contrarias a lo que tenía planificado Balac, pero Balaam le va a dar como una estrategia para que verdaderamente el pueblo pueda caer. ¿Qué es lo que sucede en nuestra Haftará? O sea, para que el rey esté actuando como está actuando, quiere decir que hay un pueblo que no está yendo por un camino correcto, que se está desviando, que está tomando por allí un camino incorrecto en contra del mandamiento. Entonces, ¿qué vemos? Era un tiempo muy difícil, un tiempo, como decimos en los días de acá, un poco complicado. Vamos a ver que esos días difíciles, luego va a venir Ezequías, que tiene esos tiempos buenos de independencia, pero todo esto tiene que ver más que nada porque en el caso de los reyes que había en Asiria, tenemos a Tiglat-Pileser y está Sennacherib, y también vamos a encontrar en esos tiempos de esos reyes que nombramos en los días de Miqueas, vamos a ver un poco, por decir así, un poco pobre a los reinados, a las dinastías de Egipto. Van a ser un poco débil, como que no van a parecer tan fuertes para esos momentos, pero sí es como el auge de los asirios. Entonces es por esto que estamos viendo las denuncias, y obviamente Judá está sintiendo las presiones. Viene el tema de los impuestos, vienen momentos donde va a haber incluso amenazas y demás,
entonces ya estamos viendo que se avecina esos tiempos malos, por decir así, porque estamos cerca ya de vivir el exilio del reino del norte. Todo esto, en realidad, es como el contexto de lo que está sucediendo, pero quiero contarles un poquito qué estaba haciendo el pueblo para ya meternos directamente en los versículos que competen a nuestra Hasdara. Entonces, el pueblo principalmente era un tiempo donde ya se está yendo la casa de Israel al exilio, porque la casa de Israel está perdida, ya las 10 tribus, muchos de ellos han entrado en ocasión de idolatría, y lo vemos porque dice que las palabras de Miqueas van a ser un poco fuertes y van a ser un poco directas. ¿Por qué? Porque se había corrompido aún lo que era el sacerdocio, se habían corrompido, para ese tiempo los líderes, también lo que era el rey. Entonces había mucha injusticia social y Miqueas tiene como principal asignación en su generación es denuncia en contra de la injusticia social. O sea, lo que va a hacer, las palabras de Miqueas van a llevar a que el pueblo reflexione acerca de que tiene que volver y de esa manera ser esa luz para las demás naciones, porque las demás naciones no estaban enfocadas en la justicia social, pero sin embargo Israel sí, pero va a ir perdiendo como este rol, entonces ese va a ser el problema que va a desencadenar los exilios, tanto de la casa de Israel, el reino del norte, como la casa de Judá también en el sur, en sus tiempos cuando son llevados. Uno de los graves problemas son la injusticia social, haber olvidado al extranjero, al huérfano, a la viuda, oprimir al pueblo con impuestos y demás. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Muchos de ellos empezaron los sacrificios humanos, estaban asimilados, por decir así, y muchos ya estaban oficiando como hechiceros, adivinos, habían incorporado por causa de la amistad con los vecinos, como digo yo, con los pueblos vecinos, lo que hicieron fue incorporar al pueblo profetas que no venían de procedencia del Padre, o sea, no eran fuentes correctas. Entonces van a incorporar a estos profetas milagreros, como se les llamaba, a la cultura hebrea. Entonces ahí van a venir momentos muy complicados porque va a haber mucha mezcla. Entonces, principalmente de los pueblos de Asiria y de Egipto son los que van a venir estas hechiceros, adivinos, profetas, que ellos se van a mezclar. Entonces, por esta causa viene un problema para todo el pueblo porque empieza como un efecto, como decimos, dominó, donde va a influenciar muchísimo el pueblo, y esto se ve reflejado en los reyes. No echemos toda la culpa a los reyes, a las personas que están en eminencia. Miremos cuál es nuestra responsabilidad, qué estamos haciendo, porque nosotros componemos al pueblo, como somos parte, y si nosotros estamos haciendo algo que no está correcto, ¿cómo podemos pedir que los que gobiernan, los que están en eminencia, hagan lo correcto, ¿no? Y esto es para un poquito ir viendo qué es lo que estaba sucediendo con el pueblo en los tiempos de Miqueas. Entonces encontramos que la solución que va a traer Miqueas es, como todos los profetas, hacer volver al pueblo de Israel, volverlo a su trabajo. En otras palabras, ¿de qué nos habla la Hasdara de esta semana? Hasdara de esta semana, en el tiempo que nos encontramos, va a separar como en grandes temas, ¿no? Primero nos va a hablar del remanente de Israel, de ese remanente del pueblo en los tiempos finales, por eso le decía que es muy aplicable a nuestros días. También vamos a ver acerca de la limpieza de la idolatría por este problema que está viviendo el pueblo, y luego sí va a venir un tiempo de juicio de parte del Padre. Esos son como esos grandes temas que encontramos en nuestra Hasdara. Si vamos directamente a los primeros versículos y a todo lo que tiene que ver con la Hasdara, lo que Dios está hablando por medio de la boca del profeta es que el pueblo vuelva a hacer la voluntad del Padre, porque el pueblo lo que hizo o lo que estaba inmerso era en hacer su voluntad. Entonces, Dios le otorgó misericordias y gracia a un pueblo que estaba resguardado, un pueblo que iba a entrar incluso
podemos decir que iba a entrar a la tierra y que estaba siendo cuidado, a pesar de todas las circunstancias que pasaron, todo lo que se vivió en el medio. A pesar de todo eso, Dios está resguardando a su pueblo, pero lo que va a hacer Israel, en otras palabras, es como no corresponder de la misma manera. O sea, como que va a actuar de una manera que no era muy correcta, muy contraria a lo que estaba, digamos, a lo que estaba hablando, haciendo Dios con ellos. Entonces ahí viene el problema y si se quiere hay en cierta manera una conexión con la porción de esta semana, porque tiene que ver que en el caso de Balaam va a hacer lo que él quiere, va a ir, digamos, lo que va a hacer es que lo que él tiene pensado es, en otras palabras, cómo desencadenar un problema en el pueblo por causa de su estrategia. Como no funciona, no va a funcionar lo de la maldición, porque está viendo que Dios está diciendo que no, entonces lo que va a suceder es que él va a armar esta estrategia sabiendo por dónde entrar o encontrar la grieta para que este pueblo solo entre en esa maldición, por decir así. Entonces sabemos que cuando un pueblo está en contra de los mandamientos, cuando el pueblo del Eterno empieza a caminar de una manera contraria, torcida a lo que dice la Escritura, vamos a encontrar, como vemos en diferentes momentos de la Escritura, lo vemos en Deuteronomio más marcado, Deuteronomio capítulo 28 y 29 nos habla acerca de esas consecuencias de obrar bien, de ir por un buen camino y la de no. Entonces, ahora nosotros nos encontramos que está muy claro y lo que va a suceder aquí es que en realidad lo que Balaam le está haciendo es encontrar esa grieta para que el pueblo vaya por un camino diferente. Ahora veamos la porción de esta semana y dice específicamente en el versículo 7 y el versículo 6 para las Biblias hebreas, nos va a hablar del remanente. Dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Adonai, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a los hijos de los hombres. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué es el rocío? ¿Qué es el rocío? ¿Por qué esta comparación dice, el remanente será como el rocío de Adonai, como las lluvias sobre la hierba? Muy interesante esto y veamos inmediatamente qué significa el rocío. Mire, yo les voy a leer, dice que el rocío es un vapor de agua de la atmósfera condensado en forma de gotas muy pequeñas durante el enfriamiento nocturno o de madrugada. También dice que es una capa de humedad formada sobre la tierra, las plantas o objetos expuestos al enfriamiento nocturno o de madrugada. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, el rocío es esa gota que cae, que no es agresiva, pero que va a caer y va a humectar todo aquello que dice que objetos, plantas o lo que sea, le va a dar esa humedad necesaria porque es producto de esa condensación o de esa humedad. Entonces, y pensaba, porque es en la noche, ¿no? Es como decir, el rocío que es comparado a ese remanente, que de hecho las gotas son pequeñas, no está hablando de grandes, el rocío no es esa lluvia agresiva, muchas gotas, mucha agua, mucha cantidad, sino remanente me habla algo pequeño y lo compara con ese rocío que le va a dar la humedad necesaria a la tierra, cae uniforme en todos lados y que ese rocío lo que va a hacer es que va a ser en momentos de la noche, en momentos oscuros, en momentos de frío, en momentos de madrugada, va a caer ese rocío para dar la humedad a todo el ambiente. Muy interesante, así somos comparados. Esto tiene que ver con esta palabra que está hablando ya Miqueas para estos tiempos finales, aunque pudiera hablarse que esto puede ser para los momentos que estaba viviendo el pueblo allí
en Israel en ese momento de esa generación. Pero también esto lo encontramos para hoy. Es muy aplicable lo que está sucediendo en nuestros días, donde Israel está cayendo en todos lados, como ese rocío, en momentos de la noche, en los momentos oscuros, en los momentos de frío, en los momentos donde el mundo está necesitando de ese rocío para recibir esa humedad, para sacar esa resequedad. Entonces está cayendo ese rocío. Le está dando como ese punto que solamente el rocío puede darle a ese objeto o a ese lugar, ¿no? Entonces, y luego dice sí, como las lluvias sobre la hierba, que son necesarias. O sea, el rocío como la lluvia son necesarias ¿para qué? Para que se conserve todo aquello que necesita crecer, ¿no? La hierba. Entonces somos como en este tiempo estamos siendo ese rocío, estamos siendo ese agua necesaria, esa lluvia necesaria para el mundo. Muy interesante porque esto nos está hablando de esperanza, nos está hablando que Dios estuvo pensando, a pesar de los momentos oscuros que vivió el pueblo, Dios, por medio de la boca del profeta, lo que va a hacer es hablar de un pueblo que se levantaría, que un pueblo que no estaría en el anonimato, sino que un pueblo que el mismo Padre se iba a encargar de levantar, se iba a encargar de fortalecer, de ponerlo firme. ¿Para qué? Para que sea de ayuda en estos tiempos, ¿no? Y aún a las personas que los rodean. Recuerden que Israel necesita fortalecerse para bendecir a otros. Es una necesidad esto. Y esto es lo que está sucediendo en nuestros días a causa de entender la mentira, de entender lo que está sucediendo en el mundo entero, todo lo que hemos aprendido que quizás estuvo desvirtuado. Entonces Dios está levantando a Israel como luz para traer nuevamente esa justicia a la tierra. Por esto, esta porción va a ir en contra incluso de nuestras fortalezas, por decir así, religiosas, por nuestras ideologías, por nuestras dogmas, por aquellas cosas que hemos pensado por mucho tiempo. Y lo que va a hacer el profeta va a decir, hay algo que es importante y que no debemos olvidarnos. Vamos a continuar con la lectura, dice, las cuales no esperan a varón ni aguardan a los hijos de los hombres. Quiere decir que esto no tiene que ver con lo que el hombre disponga, sino tiene que ver con lo que Dios ha determinado hacer para nuestros días y para los tiempos que estaba viviendo el profeta. Dios siempre va a resguardar un remanente en cada generación. Y lo estuvo haciendo con Miqueas y con sus contemporáneos en el tiempo que encontramos de difíciles, por decir así, de Acaz, en los tiempos de Ezequías, en los tiempos de Manasés y como tantos otros. Pero específicamente en estos, Dios está resguardando un remanente y está usando la vida de Miqueas, el profeta, para hablar, para denunciar y decir, muchachos, estamos mal porque nos estamos enfocando en cosas que no son correctas y aún estamos enfocándonos en cuestiones muy superficiales y no estamos haciendo lo que nosotros debemos hacer y cuál es nuestra tarea, cuál es nuestro trabajo y darle esa luz al mundo. Entonces, eso es lo que está hablando Miqueas. Si nosotros avanzamos un poquito, habla de comparaciones de cómo iba a ser ese remanente, que va a ser un remanente que, si vamos al versículo 8, entre las naciones, dice en medio de muchos pueblos, porque esto podemos entender que para nuestros días el mundo es mucho más grande de lo que era conocido en ese tiempo. Entonces sí encontramos que hay muchos más pueblos y en medio de todos esos pueblos encontramos que estamos nosotros, que estamos el remanente de Israel que está siendo levantado para este tiempo. Y habla que somos como león entre las bestias de la selva, pero como cachorro de león entre manada de ovejas. Dice que aún, dice, el cual si pisare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Dice, tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos sus adversarios serán destruidos. Acá empieza a hablar acerca de ese remanente de Israel, de ese remanente que el Padre está levantando, poniendo en cada lugar para que sea esa luz
en medio de otros pueblos. Es como decir, es importante el rol de Israel en este tiempo porque va a ser clave para hacer crecer la hierba, para dar la humedad, para darle un sentido a un mundo donde está sin esperanza. De hecho, así nos dice el profeta Ezequiel que se encontraban esos huesos. Estamos en tiempos de mucha desesperanza. Las palabras de los profetas, no solamente las denuncias, sino las advertencias, nos van a hablar, y de los tiempos gloriosos que vienen para Israel, lo que nos van a realzar es esa esperanza. Y decir que aunque son momentos difíciles, momentos de injusticia social, momentos de nuestros contextos en diferentes lugares, ya sea en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, en el mundo entero, el contexto no es el mejor, las palabras, lo que se está diciendo, lo que se está hablando, no es lo mejor, se habla de tantas cosas de crisis y demás, pero recuerden que en medio de todo eso que se habla, Dios está haciendo su trabajo. Está utilizando a cada uno de los que tiene que utilizar para que cada uno cumpla su rol y está usando a Israel, como lo hizo en cada generación, en los tiempos de Miqueas, por ejemplo, y en nuestros tiempos, está usando nuestras vidas usando a Israel para bendecir a muchos pueblos y para llevar luz y para llevar esperanza. De eso se trata un poco el mensaje de Miqueas. Entonces, ¿qué está diciendo? Hablando de todo lo que iba a hacer con Israel, el remanente. Dice, asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros, que eran esos profetas que se habían involucrado en el pueblo, de los asirios, de los egipcios. Entonces, esos profetas lo que estaban hablando, por eso encontramos muchas veces, y yo creo que nos detengamos en algún momento, si ustedes quieren, a ver los profetas, siempre tuvieron profetas a su lado, profetas que hablaban profecías desde su corazón, desde su inclinación, y profetas levantados por el Padre, profetas verdaderos para dar dirección verdaderamente al pueblo. Los reyes por lo general tenían estos agoreros que les decían lo que ellos querían escuchar y obviamente eso desencadenaba en graves problemas para el pueblo de Israel. Si lo vemos así en línea general, nos vamos a dar cuenta que sucede una y otra vez estos acontecimientos. Entonces, luego que dice, todo lo que iba a hacer va a arrancar las imágenes de Aserá, en medio de ti destruiré a las ciudades, iré con furor, dice, con ira haré venganza en las naciones que no obedecieron. Quiere decir, aquellos que que fueron pueblos que no obedecieron, pero pueblos hace referencia a esas naciones, a esos gentiles, a aquellos que eran parte del pueblo, pero que ya no son parte del pueblo. Ese es un grave problema en el contexto de nuestra Haftará, que lo que se le dicen los historiadores, en muchas posiciones que hay, dicen que en realidad el problema del pueblo en estos días era que se estaban gentilizando. Digamos, ocupan o podemos decir que van a usar esa palabra, se van a gentilizar. Palabra que es muy interesante entenderla en contexto, ¿no? Y en nuestros días es como una palabra, como un común denominador para muchos, y gentil es igual a naciones, tiene que ver aquellos, podemos decir paganos, puede ser aquellos que no van a ser parte del pueblo de Israel y que se van a regir bajo normas que son diferentes a la Torá, a las escrituras, a lo que está establecido. Eso encontramos también en nuestras lecturas para este Shabbat, en Romanos capítulo 11, donde nos va a hablar de esta situación, el misterio que va a plantear Pablo, misterio que no era muy conocido, pero que ya los profetas van a adelantar. Por esto entendemos que el rol de los apóstoles y de Pablo, principalmente del Rab Shaul, va a ser muy importante, porque el Rab Shaul como que va a traer, a decodificar esas profecías de los profetas, valga la redundancia, donde él va a poner de manifiesto, bajo la luz de Mashiach, de su tiempo, de su generación, va a hablar acerca de ese misterio y de muchos de esos acontecimientos que los profetas hablaron y que no se entendieron, y aún los profetas no lo pudieron ver, obviamente. Desearon ver lo que estaba sucediendo, y lo que estaba sucediendo en el primer siglo, en el contexto del primer siglo de los apóstoles, del Mesías, y también lo que está sucediendo en nuestros días.
Cada momento, cada tiempo de la historia ha sido diferente y obviamente en cada uno la escritura, la Torá se va a llevar a aplicar de acuerdo al contexto, ¿no? A cómo se estaba viviendo para ese momento. No porque cambie el mandamiento, sino porque vamos a ver que es otro momento, ¿no? Es otra situación. No podemos decir que el pueblo del primer siglo es el mismo de Moisés y como hoy no somos igual a lo que está viviendo el pueblo en los tiempos de Moisés. Es muy importante entender esto, ¿no? Ahora, en Romanos capítulo 11, en el versículo 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿por qué leo esto que dice el Rab Shaul? Porque está en conexión lo que dice el versículo 15 del capítulo 5 de Miqueas, de nuestra Haftará, cuando dice, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Ahí nos está hablando de que hubo una necesidad del endurecimiento en parte de Israel para que se le pueda dar entrada a esos pueblos que por causa de la desobediencia, por causa de que tomaron un camino desviado, como lo hizo Balaam, o sea, no porque Balaam lo hizo específicamente, sí, pero también lo que hizo Balaam fue dar la estrategia para que el pueblo de ese tiempo se desviara. Lo hizo el pueblo, lo hizo Balaam, tomó una reacción, o sea, fueron en contra de la voluntad del Eterno. Entonces, aquí vamos a encontrar en los días de el Rab Shaul, donde también el pueblo se había ido, obviamente, sabemos que con los exilios las 10 tribus se perdieron, la casa de Judá, muchos de ellos se asimilaron, Dios resguardó un remanente, obviamente para hasta nuestros días poder tener siempre en cada generación un remanente, y obviamente era necesario, y lo hace con la casa de Judá, para que de esa línea viniera nuestro Mashiach Yeshua. Entonces, como vemos aquí, en el versículo 26, volvemos a Romanos capítulo 11, nos está diciendo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y ya vemos lo que está diciendo Miqueas en su denuncia o en su advertencia, lo que está hablando de parte del Padre, que iba a venir un tiempo no muy bueno para Israel por causa de estos exilios, por causa de que el pueblo había permitido que lo que no debía hacer, mezclarse y seguir las ideas, las costumbres que hacían los vecinos, las naciones vecinas, esa era la idea del Padre, eso es la instrucción que dio. Sin embargo, el pueblo va a hacer todo lo contrario. Ahora vamos al capítulo 6, y ahí es como el profeta lo que va a hacer es como dar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, como aquí se ve la condición del pueblo, si podemos decir, ¿no? Acá se va a ver como esa condición del pueblo, lo que está pasando, lo que está aconteciendo, y ahora, luego se va a hablar lo que realmente Dios está queriendo, y habla por medio del profeta, lo que va a hablar por medio del profeta Miqueas, es para que el pueblo vuelva. Como decimos, en cada momento Dios está haciendo que el pueblo vuelva a lo que Él estableció, a la instrucción. Dice, oíd ahora lo que dice Adonai, levántate, contiende contra los montes, oigan los collados tu voz. Lo que está diciendo Miqueas, a pesar de lo que está sucediendo, lo que estás hablando por medio de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Porque en realidad está diciendo, yo voy a ir en contra, se va a pasar esto, van a desobedecerme, pero no bajes, no dejes de hablar, no dejes de pronunciar, de dar la palabra, porque estas advertencias iban a ser, pero súper necesarias para el pueblo de Israel, muy necesarias. Entonces, dice, pueblo mío, versículo 3 del capítulo 6, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí.
Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, te redimí, te envié delante de Moisés, a Aarón y a Miriam, pueblo mío, y ahí va a haber esa conexión con la porción de esta semana. Dice, pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Adonai. O sea, ¿qué está diciendo? Recordá, por medio de las palabras de Miquea, que el Padre está recordándole al pueblo que no le hizo mal, que al contrario lo redimió, lo sacó de la esclavitud, pero también le está diciendo, no, tené cuidado en no caer en lo mismo de lo que pasó con tus ancestros en los tiempos de Balac y Bilam, y en esa fórmula perfecta que juntos hacen Amalek, que son aquellos que van a atacar a los más débiles, va a atacar a aquellos que por detrás, por decir, ¿no? Es decir, los que están desprevenidos, y va a venir en esos tiempos de duda. Entonces hay que estar muy atentos para cuando vengan esos momentos. Obviamente hablamos de que cuando viene Balac y Bilam, era un pueblo que seguía la instrucción, que estaba listo para entrar a la tierra. Entonces, Amalek va a atacar en esta fórmula perfecta, digo yo, ¿no? De que se sincronizó Balac y Balaam para hacer caer al pueblo. Bueno, esa fórmula es la que se une para que también saque nuestros pasos del camino, de lo recto, y nos lleve por lo torcido. Y esto no tiene que ver con algo exterior solamente, tiene que ver con todo nuestro ser. Hay un montón de cosas que van a venir a nuestra vida para traer esa duda si estamos o no en el camino correcto. Entonces, al caminar vamos haciendo continuamente esa auditoría, esas actualizaciones necesarias para ver el camino en el que estamos caminando y no dar ocasión a que Balac y Bilam se unan para desviar nuestro camino. Es lo que está recordando Dios por medio de la boca de Miqueas, hablándole al pueblo. Entonces, ahora sí, está diciendo qué es lo que va a pedir el Eterno, qué es lo que pide el Eterno para los tiempos de Miqueas, para los tiempos de Moisés, para los tiempos del primer siglo, qué es lo que sigue pidiendo para hoy. Entendemos que por el contexto era muy aplicable lo que Miqueas va a hablar en esta ocasión para el pueblo, pero eso no quiere decir que no sea para nuestros días también, porque hay situaciones, hay contextos que se repiten, son muy parecidos. Entonces, en los tiempos que nos encontramos también estamos en tiempos de mucha injusticia social, estamos aún dentro del pueblo viendo ciertos accionarios que no son correctos, y aún lo podemos ver e identificar en nosotros mismos. Entonces, esto es lo que pide el Padre. Y mire, por eso les hablaba de una vida superficial. Y quiero que veamos rápidamente aquí, y esto va a ser para ir terminando, en lo que Adonai pide, de lo que trata un poquito esta Haftará. Ya vimos todo lo que tiene que ver con el contexto, tiene que ver con lo que estaba sucediendo, pero después de todo esto es como decir, bueno, ¿y ahora en qué nos enfocamos o en qué nos quedamos al finalizar esta Haftará? O aún incluyendo todo lo que tiene que ver con la porción de la semana. Y dice, ¿con qué me presentaré ante Adonai y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Adonai de millares de carnero o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Entonces está hablando que el pueblo, de una manera superficial, lo que hacía era llevar las ofrendas para quietar la culpa, pero seguían haciendo lo que querían. Por eso quiero aclarar que no estamos hablando que estaba mal lo que ellos estaban haciendo de llevar una ofrenda. No, al contrario, y el profeta no está diciendo eso, sino que no por la ocasión de aquietar esa culpa o vivir una vida superficial, religiosa, pero hacer lo que les parecía. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el profeta aquí? El versículo, y aún está diciendo el fruto de mis entrañas. ¿Por qué? Porque sabemos que el auge en ese tiempo era que el pueblo se estaba desviando, haciendo lo que los vecinos hacían. ¿Y qué hacían? Estaban sacrificando humanos, sacrificando a sus propios hijos, ¿no? Entonces, esto es como una repetición en estos tiempos antiguos. Y por esto es que los profetas continuamente están hablando y hablando de estas palabras para hacer volver al pueblo. Entonces el versículo 8 del capítulo 6 es
como muy clave para los tiempos de Miqueas, para los tiempos de Moisés, para los tiempos del primer siglo, para nuestros tiempos. Y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Es como diciendo, esta es la clave, esto es lo que Dios quiere. ¿Qué pide Adonai de ti? ¿Qué es lo que quiere? Solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. La voz de Adonai clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. ¿Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Ahí empieza a hacer toda una descripción. Pero centrémonos en el versículo 8, en lo que está pidiendo Adonai en los diferentes tiempos y generaciones de Israel. Es lo mismo. ¿Qué pide? Hacer misericordia, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante del Padre. Eso quiere decir que estos tres componentes de hacer justicia, misericordia y humillación nos habla de un pueblo que tiene presente la instrucción, que está atento a lo que el otro necesita, que ama a Dios haciendo lo que el Padre dice, pero que también se ama. Porque aquel que se ama puede amar al otro. Hay una materia pendiente en nuestros tiempos y como pasó en cada generación, que el pueblo no había aprendido a amarse, no había aprendido cuál era su asignación, cuál era su trabajo, cuál era su labor en esa generación. Y por esta causa no se tenía presente al otro y aún así vienen los graves problemas porque al no tener en cuenta al otro estamos saliéndonos de la instrucción. No es nada raro, por decir así, y hay que tener presente que el Mesías está diciendo en su tiempo que, muy importante tener presente, que la Torá va a tener como conclusión, o se va a resumir, en amar a Dios y amar al prójimo. Pero resulta que dice que amar al prójimo dice que lo debemos amar como a nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos queda de esta Haftará? Pensar que estamos frente a un pueblo que había perdido su identidad. Estamos frente a un pueblo que no tenía presente quién era, no se amaba, no se tenía en gran estima, no había entendido qué era su rol en su tiempo, en su generación, no se sentía amado por el Padre y aún no podía identificar todo aquello que el Padre había depositado en ellos y lo que el Padre quería hacer con sus vidas, en esa restauración, en esa sanidad, porque recuerden que como en nuestros tiempos, donde es muy necesaria nuestra sanidad emocional, espiritual, todo lo que necesitamos, también en esos tiempos lo era. Entonces, cuando vemos a un pueblo que va en contra de la instrucción, que no va a tener presente al otro, es porque había una gran probabilidad que había un grave problema de identidad, había un grave problema en ellos mismos donde no había sanidad. Lo mismo que está sucediendo en este tiempo. Entonces, termino con esto. Esta Haftará nos habla de mucha injusticia social, esta Haftará nos habla de un pueblo que se va a desviar, un pueblo que no va a entender cuál es su labor, un pueblo que va a seguir, por decir así, va a tener presente, podríamos decir, va a tener presente para sus días las palabras quizás de lo que sucedió con Balac, con Bilam, pero van a decidir, como lo hizo Bilam y como muchos, decidir seguir su camino. Vemos que el final es tremendo para aquellos que van en contra de lo que Dios estableció. De hecho, en nuestra parashá vemos un final difícil, feo, y en el final de nuestra porción nos habla de una persona que va a ponerse en la brecha, una persona que va a defender la causa, una persona que va a ser muy clave, como lo es Fineas o Pinjas, que el que nos va a dar el punto, la unión para la próxima porción de la semana, que va a ser la porción Pinjas. Entonces, encontramos diferentes personas que sí van a saber quiénes son y personas que no saben quiénes son, no se tienen en grande estima y por esto suele suceder, como en el caso de Bilam, que se vio atraído. Por esto la palabra nos habla en Apocalipsis de Bilam, nos vuelve a hablar de Balaam, persona que se sintió atraído por todo lo que le ofrecieron
y que los halagos no le hicieron muy bien. ¿Por qué? Porque no sabía cuál era verdaderamente su identidad. A pesar de que decían que era una persona de una conexión tremenda, espiritual y demás, pero esto puede haberle sido contrario. ¿Por qué? Porque sale a relucir que había un grave problema de aceptación, un grave problema de necesidad de levantar ese ego, o dio rienda suelta a su ego y así terminó. Y es lo mismo que va a pasar con los reyes en los tiempos de Miqueas, en los tiempos del pueblo, donde un pueblo como los reyes que están mirando más hacia adentro a lo que ellos quieren y no hacia el otro. Eso quiere decir que no había equilibrio, que ellos estaban, en otras palabras, como no habían entendido su trabajo como Israel, su rol, y es por esto que no van a saber expresar eso hacia el otro. Entonces ahí encontramos un desequilibrio y ahí encontramos donde el pueblo se va de la instrucción del Padre por no conocer casualmente su identidad, no haber esa sanidad en su corazón. Entonces, ¿qué hacen? Ver y querer replicar lo que hacían los demás. Nada diferente de lo que soy. Creo que esto tiene mucho que ver con nosotros también y espero que les haya servido, les ayude este pensamiento en cuanto a lo que estaba sucediendo en los días de Miqueas, lo que está sucediendo en los tiempos de los profetas, en la Hafdará de esta semana, en la porción de la semana y también en lo que leímos en el Brit Hadashah acerca del Rab Shaul, el apóstol Pablo, en su libro, en su carta de los Romanos, cuando está hablando acerca del remanente, que es muy importante, ¿no? Creo que es muy interesante porque va a aclarar muchas de nuestras dudas, el libro de Romanos, en cuanto al misterio de lo que Dios quiere hacer con su pueblo para nuestros días. Y de hecho dice... versículo 27 dice del capítulo 11 y termino con esto: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y así en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Termino con esto, espero que les haya servido este pensamiento, esta idea que compartí con ustedes hoy acerca de la Hafdará, la sección de los profetas, para esta Parashá Balak. Que tengan un buen término de Shabbat, que tengan una hermosa semana con la porción de Pinhas, Fineas, y así ya casi terminando el libro de Bamidbar, ¿no? De números. Así que bueno, que tengan un buen término de Shabbat. Shabbat Shalom para todos y nos veremos en la próxima. Recuerden, pueden ir a Casa del Rey en YouTube y ahí pueden encontrar más videos y los videos que tenemos de las porciones semanales. Shabbat Shalom.